Por favor, antes de ver este video, les recomiendo que en la descripción misma está el enlace que los va a poder hacerse registrar en la Universidad Libre si están viendo este taller y están siguiendo los tutoriales. Esto es para los que son y los que no son de la universidad. Muchas gracias. Ustedes me pueden encontrar por Taller Formativo Tejido Circular Manuel Acevedo y brindan la información que se les solicita solo para recopilar datos que a bienestar les sirven. Muchas gracias y continúen con el video. Bueno, y antes de todo, antes de empezar con la charla de hoy, quisiera marcarles la pauta con un pequeño poema de Julia de Burgos, una gran poeta de nuestra querida América Latina y que ha venido haciéndose famosa con los años, con las décadas, con el siglo, con el pasar del siglo. Su obra la podemos ahora encontrar en cualquier librería, preguntar por ella en internet o ver sus propios videos y explorar un poco acerca de esta gran poeta que podemos hoy darnos el gusto de leer en esos momentos cuando estamos tristes. ¿Por qué? Porque la charla de hoy va a tratar de ese tema precisamente. Entonces les voy a leer un poemita, les marco la pauta y se van a acordar de eso a lo largo de toda la charla. Dice así: nada turba mi ser, pero estoy triste. Algo lento de sombra me golpea, aunque casi detrás de esta agonía he tenido en mi mano las estrellas. Debe ser la caricia de lo inútil, la tristeza sin fin de ser poeta, de cantar y cantar sin que se rompa la tragedia sin par de la existencia. Ser y no querer ser, esa es la divisa, la batalla que agota toda espera, encontrarse ya el alma moribunda en el mísero cuerpo aún que quedan fuerzas. Perdóname, oh amor, si no te nombro. Fuera de tu canción soy ala seca. La muerte y yo dormimos juntamente. Cantarte a ti tan solo me despierta. Muy buenos días. Espero que estén bien. Bienvenidos a nuestro taller terapéutico de tejido circular en el segundo semestre del año 2020. Espero que se encuentren bien. Estamos ahora en el suplemento número 3 de este proyecto que nació con la intención de ofrecer unos tutoriales de tejido guane y unos suplementos literarios y poéticos acerca de nuestro concepto la melancolía en comparación a la depresión que vimos el semestre pasado. Acordémonos un poco lo que habíamos charlado un poco la sesión pasada, el suplemento anterior, y habíamos quedado en que este perro, ¿se acuerdan ustedes de la pintura de Jan Asselins? El perro que está justo acá asediando el nido del ave, en este caso el cisne, el gran cisne que Occidente simboliza a partir de la melancolía, una por vía de desesperación y otra por vía de la serenidad, acuérdense, pues va a ser el perro el que encarne a ese Homo sacer del cual hablamos a partir de los estudios de Giorgio Agamben y Joe Hermsen, que lo cita precisamente en este libro. Ahora bien, una vez entendido eso, que este perro se va a parecer cada vez más a ese mero ser humano en su pura desnudez, es decir, sin poseer nada, entendemos
¿cuál es el lío del libro de Hermsen? Es decir, poder explicarse por qué los europeos en estos momentos o hace poco reaccionaron frente a las migraciones africanas y medio orientales de esa manera, de una manera pues como lo presenta el cuadro de Asselin, de una manera desesperada frente a la muerte. Pero aquí el problema en el siglo XXI es que Joe Hermsen observa todo este escenario de una manera desproporcionada y totalmente ajena a lo que, digámoslo así, la serenidad puede proporcionar a los que la ejerciten y poder por ello mismo responder de una mejor manera ante los embates de la vida. Ahora bien, si los europeos reaccionaron o reaccionan de esa manera frente a los de afuera, a los que vienen supuestamente a robarles su propio pan, ¿por qué? Y esta es la gran pregunta que sacamos de la sesión pasada y vuelvo a traer acá, la traslado para poder abrir la charla de hoy, es ¿por qué tenerle miedo a los que nada poseen? O sea, si antes, en el siglo XVII, en el contexto de los Países Bajos y la República Holandesa que vimos a partir de Johan de Witt y su hermano Cornelio y cómo se enfrentaron pues a la venida del poder de la monarquía orangista que quería destruir a la república y volverla esclava y tiranizarla y poder pues llevarse su botín y administrar todo un país según sus propias reglas. Entonces, en este contexto del siglo XVII, cuando el perro tiene cara de rey, el que viene con poder, con ejércitos, con armas, con oro, viene con toda una empresa tras sus espaldas para tratar, intentar o probar suerte a ver si destruye la libertad de esa república y logra doblegar a los hombres o a los ciudadanos o conciudadanos que viven pues dentro de ella. En el siglo XVII entonces lo que viene es vivo y viene con todo a atacarnos. Ahí sí el cuadro de Asselin cobra sentido porque el cisne, al verse frente a tamaño peligro, pues va a responder de una forma desesperada. Ahora bien, si lo trasladamos al siglo XXI y este es digamos el timbre de la pregunta, ¿por qué el que viene ya no es pues el rey, sino el que nada posee? ¿Y por qué a él le tenemos tanto miedo como en el siglo XVII una república libre podía tenerlo de un tirano? ¿Por qué nosotros le tenemos tanto miedo a la pobreza como al tirano de antaño? Es más o menos la pregunta que quiero bosquejar y a partir de ella cimentar la charla de hoy. Ahora bien, acuérdense de ella. ¿Por qué tenerle miedo a los que nada poseen? Le teníamos miedo al rey y era justificado porque podía venir a matarnos o a tiranizarnos. Pero al que nada posee, ¿por qué? ¿Qué nos puede hacer él que nos venga, digamos, en detrimento o en miseria de nuestras propias vidas? Y ahí está la trampa y ahí hay varias respuestas que muchos van a salir a pregonar. Pero en este taller de lo que se trata es de analizar la pregunta y no quedarse con alguna de esas respuestas que oímos todos los días en los noticieros, en internet o en el mismo vecindario. Ahora bien, la melancolía entonces, a lo largo de la historia, nos dice Hermsen, se ha presentado de tres formas y
pueda que simultáneas. La forma del miedo, primera, la forma de la carencia y la forma de la pérdida. Esas tres, el miedo, la carencia y la pérdida, van a demarcar y van a ponerle su sello a la melancolía como suya propia. Es decir, la melancolía se va a caracterizar por estas tres ramas. Y si se presenta en nuestros casos con alguna de las tres o con las tres a la vez, pues es signo y señal de que estamos enfermos, de que de alguna u otra forma la melancolía está dentro nuestro. Quien padece melancolía, por eso dice Hermsen, no sabe por qué, pero sí siente alguna de esas tres ramas, ya sea miedo, carencia o pérdida, sin motivo alguno, que es algo de lo que habíamos visto el semestre pasado con Andrew Solomon, y la metáfora del árbol y sus raíces con la depresión. Pero, dice Hermsen, aunque el que padece melancolía no sabe por qué, siente inmediatamente que ha perdido algo. Eso es, digamos, la señal más palpable de que eso que nos falta y no sabemos qué es señal de melancolía. Es esa la búsqueda que incita a crear. Es decir, a partir de esa pérdida empezamos a buscar eso que no sabemos aún qué es, pero con el tiempo y a partir del camino que construyamos paso a paso, pues vamos a irle dando forma. Esa es entonces la lucha, porque esa búsqueda se vuelve con el tiempo precisamente una lucha, una resistencia, un no dejar, digamos, perder la batalla y hacer caer la cabeza, pues rendirse, doblegarse y arrodillarse frente a la corriente, digámoslo así, universal, frente a lo que pues yo estoy buscando, y terminamos luchando por lo que perdimos, y esto precisamente es lo que nos mantiene vivos. Esto último no es precisamente palabras de Hermsen, pero sí las podemos encontrar, y esto se lo agradezco pues a una persona que amo muchísimo. Se puede encontrar en los cómics de Batman y DC. Esto lo pueden ver en Flashpoint, si no estoy mal, en la parte en que pues Flash viaja en el tiempo y se encuentra con un universo alterno al que hubiera pasado si los padres de Batman no hubieran muerto. Entonces se desprende otra línea del tiempo y son otras las consecuencias. Pero al final de todo, pues Batman mismo se da cuenta que terminamos luchando por aquello que perdemos, sea en una línea del tiempo o en otra. No importa qué, eso que perdemos es una gran X. Usted puede llenarla con lo que quiera y el resultado pues va a variar, pero va a producir algo de todas maneras. Ahora bien, ese luchar por algo que perdimos alguna vez y que a lo largo de la vida le vamos dando forma, se puede ver truncado o corrompido por irse hasta el otro lado, es decir, hasta el otro polo, el polo opuesto, y mantener una relación de nostalgia y conciencia de pérdida que puede generar en eso precisamente, en no aceptar que las cosas del presente son tal cual pues yo las asumo, sino que el pasado siempre fue mejor. Aquello que vivimos nunca cambiará, o los tiempos de antaño siempre fueron
de mejores hombres y de gente más ética y moral. Eso precisamente son prejuicios que se van formando socialmente de una generación a otra y se van formando como solapas u olas que van tragándose todo lo que alcanzan a absorber. Ahora bien, esa nostalgia del pasado es un error, tan error de un polo como del otro, pues pretender que precisamente no hay nada que nos duela, ni nada en el pasado que nos pueda ayudar en nuestro actual vivir, en nuestra vida cotidiana. Esa es la otra, digamos, cara del error que viene a presentarnos Hermsen a partir de la corrupción de esa melancolía, es decir, ya no una melancolía de tipo creadora, es decir, que nos incita a buscar, sino una que nos sume y nos, digamos, aposenta en un hoyo oscuro y negro que no nos deja ver más allá de nuestro propio pasado o, en el peor de los casos, ni el pasado mismo. Entonces, Hermsen hace una crítica muy fuerte a la sociedad de su momento cuando afirma que fue gracias a esa nostalgia del pasado y a esa visión de esa melancolía distorsionada y corrupta que Donald Trump ganó sus elecciones presidenciales en Estados Unidos. Gracias, digamos, a ese motor que pues él o su gran gabinete de publicistas y políticos vieron en ese momento que sirvió para su candidatura y precisamente ganó con afirmar, y esto como su gran lema de gobierno, hacer de América grande otra vez. Con ese lema que nos invita, digamos, lo hacía a asumir un papel de nostalgia del pasado, pero una nostalgia nociva y abusiva e irresponsable con la historia de los demás, nos sume precisamente en querer adjudicarle la solución a esa elección de ese tipo en particular, Donald Trump en ese momento, para que vuelva a ser de nuestro país pues lo que era antes y no aceptar lo que está pasando en la actualidad. Ese es el gran problema que Hermsen puede, digamos, observar a partir de esa corrupción que sufre la melancolía dentro de los hilos de nuestra propia sociedad. Ese dolor por un pasado que siempre fue mejor que el actual puede llevarnos, afirma Hermsen, a ser utilizados por ideologías populistas que solo buscan seguidores a como dé lugar. Eso, digamos, es el objetivo de todo partido o empresa que hoy, digamos, se vanaglorie de ser de nueva tendencia y que está pues precisamente en el mercado actual pues ganando como debe ser. Pues ellos nos invitan a seguirlos y a partir de ahí usan cualquier estratagema o medios para imponer ya sea su producto o servicio. En este caso estamos hablando de nada más que de las presidencias de Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Entonces es no una cosa tan pequeña, sino algo que debe asumirse con mucha responsabilidad, y hoy sabemos que no es así, sino totalmente al contrario. Entonces, esta es la corrupción de la cual Hermsen va a decir que sufre la melancolía, porque ya no es aquella con la que a solas podíamos disfrutar de la compañía de los muertos. Y esto va a ser muy importante porque va a definir un carácter o un rasgo esencial de esta melancolía creadora.
esa compañía de los muertos, sino que es decir, la volvemos una enfermedad mental que nos sume en el aislamiento y la desesperación personal, tal cual está pintado en el cuadro de Asselin, aquí precisamente. Esa enfermedad mental es, sí, es actualmente la enfermedad de estado porque está, digámoslo, produciendo, motivándolo y dejándolo pasar el mismo estado para que pues pueda controlarnos a partir del miedo y el silencio, pero el mal silencio en estas situaciones, por ejemplo, y así poder volver o transformar algo que antes era bello en algo horripilante y asqueroso. En esa medida, y solo en esa medida, es que se corrompe la melancolía. Pues ¿por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque antes, cuando alguien estaba triste, y podemos pensar en varios ejemplos, hay muchos ejemplos, podemos pensar, por ejemplo, el primero, la época de Safo, en la edad antigua de la Grecia arcaica, cuando escribió sus poemas y se llenaba de tristeza cuando no podía ver a sus amadas. El segundo, por ejemplo, cuando Ficino, un filósofo del Renacimiento, redescubre el furor divino a partir de la lectura de las obras de Platón. Otro ejemplo. Tercer ejemplo puede ser cuando Goethe escribe Las desventuras del joven Werther y produce toda una oleada de suicidios en la Alemania y en toda Europa en el siglo XIX. Todos esos ejemplos podemos observar que la melancolía está inscripta y hace juego y vive en esos escenarios de los cuales yo quiero mostrarles a ustedes un poco. Entonces, cuando estábamos tristes, por eso voy a hablar en pasado, cuando estábamos tristes, es decir, hasta el joven Werther de Goethe en el siglo XIX, cuando estábamos tristes o melancólicos, escuchábamos música, escribíamos un poema, veíamos una película, leíamos un libro, observábamos una pintura, una escultura, un tejido, etc. Es decir, si la cultura servía para algo, era para hacerle respuesta o contragolpe a la tristeza del ser humano que la contempla y en el mejor de los casos la produce él mismo. La cultura nos sirve precisamente es para, sí, en el centro crear un fuego, pero en su derredor todo un calor que nos va a acoger dentro de un hogar, dentro de un techo, pues, que nos cubra las cabezas a todos, de la intemperie, de la oscuridad, de lo que no conocemos y no nos atreveríamos a conocer si estuviéramos solos. A eso es a lo que yo quiero llegar. La unión o la pluralidad de los seres humanos hace un hogar en la tierra y eso es lo que permite pues que enfrentemos o no nos dé tan duro la melancolía. Es decir, si los griegos sabían algo era que la vida era muy triste, muy desgraciada, muy miserable, pero si no fuera por la polis, no hubieran aguantado la propia existencia, no hubiera sido alegre su pasar por la vida, no hubiera sido grande sus nombres y su propia lengua para el resto pues de la civilización occidental. Entonces, en esa medida, cuando estábamos tristes y hacíamos o nos permitíamos todo eso, porque no era la gran mayoría de la tierra que pudiera hacerlo, sino unos personajes muy determinados y con una formación pues totalmente distinta a la promulgada por o la iglesia o el Estado,
en general, fue lo que permitió que la cultura se creara sobre sí misma. Es decir, si hay un ingrediente especial dentro de la cultura y la civilización, es la tristeza y la melancolía que se le ha impreso a sus obras para poder generarlas, producirlas, exhibirlas y bueno, amalgamarlas con los seres humanos que habitan esos mismos espacios y esas mismas ideas y concepciones del mundo. Un ejemplo de ello es un museo, pues. El museo es el ejemplo perfecto que nos muestra cómo la cultura y la melancolía están en estrecha relación. Pero, dice Hermsen, y este es el gran pero, es decir, el pero a todo lo que he dicho hasta este momento, parece que actualmente cuando nos deprimimos, cuando decimos tengo una depre o hay una depresión que realmente me diagnosticaron, cuando nos deprimimos estamos como bloqueados para ello mismo. Es decir, ¿por qué hoy cuando decimos estar deprimidos no podemos hacer lo que un buen hombre o una buena mujer o un buen niño o un buen viejo hacían hace siglos cuando se entristecían? Coger un libro, coger unas herramientas, ponerse a pintar, irse a pasear, ir a ver una película, ponerse a hablar con un extraño, llamar a un amigo de hace mucho tiempo, no sé, cosas como humanas, demasiado humanas, que con el tiempo y precisamente hoy en este siglo XXI están en juego. Las estamos perdiendo o estamos dejando perder para la próxima generación. Entonces, y con esto vamos llegando al final, le quitamos a la melancolía su raíz creativa, su vis artística, por así decirlo, afirma Hermsen, y eso fue lo que se tiró precisamente, en este caso, a la melancolía como una acompañante, como un daimón, una especie de daimón picarón y danzante que acompañaba el resto de nuestras vidas. Ahora ya no es eso, nada de eso, sino que es un diagnóstico científico, médico, institucional, que nos abre o permea a un concepto y a una categoría clínica de una enfermedad que hasta el día de hoy pues no ha encontrado una solución final y esperamos que no la encuentren porque sería muy peligroso para todos, sino que se debate en las terapias, en las nuevas investigaciones, en los estudios científicos que debe haber acerca de los temas y los enfermos, pero que si solo hubiera eso nos sumiría en la más horrible existencia posible y no habría espacio pues para asumir, y digo asumir porque es importante, la belleza que el mundo aún a pesar de todo este, digamos, potrero, nos puede proporcionar, y nos puede proporcionar en grande y en una satisfacción plena y suma. Y pues actualmente se nota, nos comenta Hermsen, de lo que vengo hablando, dice ella, actualmente se nota porque, ¿por qué dice culturalmente nosotros, europeos, eurocentristas, venidos del Berlín, de París, de Londres, etcétera, por qué nosotros consumimos tanto material y tanto producto, digamos, artístico y cultural que nos evoque la tristeza misma? ¿Por qué los europeos somos afiebrados a comprar
libros de poesía triste, discos de música melancólica. Vamos en busca de cierto material en internet o información que nos refleje ese lado, digamos, nostálgico del pasado, de eso que alguna vez fue hermoso, y nosotros como por una ventanita queremos solo fisgonearlo, y sentimos cosas lindas como esas, como ir a una librería de viejos y conseguir un libro antiguo y grande que nos hable de otros tiempos, bueno, etcétera. Hay mil ejemplos con los cuales uno puede, digamos, notar eso que dice Hermsen de consumidores, nosotros consumidores de recuerdos, de nostalgias, de cosas que nos pongan tristes, pero que a la vez nos den fuerza para seguir viviendo, para podernos levantar mañana con una sonrisa en la cara y seguir andando, seguir andando. Pero cosas como esas, es decir, o preguntas como esas de por qué consumidores de productos melancólicos, y más aún, por qué, y antes lo habíamos hablado, por qué somos como cazadores de muertos, valga aquí las comillas, es decir, por qué hacemos o jugamos ese papel de ir en busca de esos muertos, de esos seres que ya no habitan nuestro mundo visible, pero que han quedado como impresos en el olor de un cuaderno, en la mancha de una pintura, en la textura de su propia ropa, etcétera. Son cosas que nos inducen a pensar que eso que decimos que ya está muerto, aún vive y respira plenamente por nuestros propios pulmones. Es una cosa pues indescriptible, yo creo, y pues que no tiene palabras. Y bueno, los teólogos, yo creo, deben hablar y estudiar sobre eso, pero nosotros los de a pie, como dice Santos, no entendemos de esas cosas, pero podemos hacernos a nuestras propias herramientas y llegar y fisgonear desde esa ventanita, y tal vez ver algo grande, y qué tal atesorar y coger algo que nos va a servir el resto de nuestras vidas. Entonces, no nos volvamos meros consumidores de productos tristes como nos quieren actualmente, es decir, si algo quieren y saben que hay, es melancolía regada por la tierra, la depresión es una enfermedad que cunde a más de 400 millones de personas sobre la tierra, pues en esas circunstancias saben que lo que quieren o lo que desearían hacer es volvernos consumidores de esos productos y nada más. Pare de contar. Pero qué tal nos volviéramos cazadores de esos muertos y empezáramos nosotros mismos a buscar, a partir de nuestra propia tristeza y melancolía, caminos alternos a los que nos proponen las instituciones, los estados y los partidos políticos, ¿por qué no?, para enfrentarla. Es decir, ¿por qué no hacerlo por nuestra propia cuenta, con nuestros propios seres queridos y con nuestra propia casa, por ejemplo? Son cosas que pues les dejo que piensen, y también yo debo pensarlas, porque Hermsen nos induce ahí sí a pensar, y como buena filósofa hace que desequilibremos esa normalidad que nos imponen pues los medios de comunicación, la iglesia, el Estado, el partido, los grandes, etcétera, el rey, el imperio,
Ustedes pueden ponerle a esa gran X cualquier contenido y va a ser siempre lo mismo. Entonces, para terminar e ir concluyendo esta parte, nos olvidamos así, dice Hermsen, de la raíz creadora y vivificante que tenía la melancolía al corromperla y volverla solo un paño de lágrimas con el cual sonarnos los mocos y nada más, y pare de contar. Entonces ella da unos ejemplos, por ejemplo, Black Star de David Bowie, que es o fue un hit, no sé si lo siga siendo, pero es un hit musical a nivel mundial. Yo creo que lo conocemos muchos de nosotros. Y You Want It Darker de Leonard Cohen, otro gran cantante y compositor de música en inglés, que es reconocido a nivel mundial, y de los cuales pues esas dos obras son sus cantos de cisne, sus odas a la melancolía. Y si vieran los videos y le pusieran atención, van a darse cuenta de lo que estamos hablando a lo largo de todo este suplemento, y se van a acordar de mí y de todo lo que hablamos hoy. Entonces vaya, véanlo y dense cuenta pues del engranaje entre la cultura y la melancolía, que aún hoy sigue funcionando, pero que nos han propuesto ahora como meros consumidores de eso que precisamente les estoy indicando que vean, de un David Bowie o de un Leonard Cohen. Pero con Hermsen ya sabemos que no solo se trata de verlos a ellos, sino de poder entender nosotros mismos, con nuestras propias palabras, por así decirlo, lo que están tratando de mostrarnos estos artistas que hace poco murieron y quisieron dejarle al resto de la humanidad en su último canto. Entonces, para que lo analicen, para que lo piensen y se acuerden de este pequeño verso de John Keats, que es un poeta inglés que nace en 1795 y muere en 1821. Muere muy joven, pero deja una obra bella y hermosa para toda la descendencia de habla inglesa hasta el día de hoy. Y la traducción dice así, refiriéndose, claro, a lo que es la melancolía. La melancolía sería un aguacero de lágrimas que quiebra, pero también nutre las flores. Otra vez. Un aguacero de lágrimas que quiebra, pero también nutre las flores. Si lo recuerdan y lo vuelven a decir más lentamente, se van a ir dando cuenta poco a poco de la importancia de la melancolía para al menos la cultura del siglo XVIII. En Inglaterra, pueden ustedes imaginar, pero no. Estamos hablando en estos talleres de la generalidad de la cultura occidental. Entonces, gracias a libros como los de Joe Hermsen o Andrew Solomon, que nos dan la guía y pues la experiencia de todo esto. Bueno, y ese último verso fue un verso de la Oda a la Melancolía que John Keats escribe más o menos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, para su pueblo y de ahí para adelante el mundo entero, que hoy lo sigue leyendo. Y quisiera yo volverles a leer a ustedes este gran poema universal que trata acerca de la melancolía y de todo lo que venimos hablando entre cultura y tristeza. Les voy aquí a leer y se van a dar cuenta de todo ello. Oda a la melancolía, de John Keats. Les recomiendo que la busquen, que la lean, que se la aprendan.
como ustedes lo deseen. Dice así: no vayas al leteo ni exprimas el morado acónito buscando su vino embriagador. No dejes que tu pálida frente sea besada por la noche, violácea uva de Proserpina. No hagas tu rosario con los frutos del tejo, ni dejes que polilla o escarabajo sean tu alma plañidera, ni que el búho nocturno contemple los misterios de tu honda tristeza. Pues la sombra a la sombra regresa somnolienta y ahoga la vigilia angustiosa del espíritu. Pero cuando el acceso de atroz melancolía se cierna repentino, cual nube desde el cielo que cuida de las flores combadas por el sol y que la verde colina desdibuja en su lluvia, enjuga tu tristeza con una rosa temprana, o en el salino arcoíris de la ola marina, o en la hermosura esférica de las peonías. O, si tu amada expresa el motivo de su enfado, toma firme su mano, deja que en tanto truene y contempla, constante, sus ojos sin igual. Con la belleza habita, belleza que es mortal. También con la alegría, cuya mano en sus labios siempre esboza un adiós, y con el placer doliente que en tanto la abeja liba se torna veneno. Pues en el mismo templo del placer, con su velo, tiene su soberano numen melancolía, aunque lo pueda ver sólo aquel cuya ansiosa boca muerde la uva fatal de la alegría. Esa alma probará su tristísimo poder y entre sus neblinosos trofeos será expuesta. Más o menos dice así el poema de John Keats. Esto es una traducción, me imagino que mala, de ese poema, y habrá que irlo a ver en su original en inglés. Para los que puedan hacerlo, se los agradecería, sería maravilloso si pudieran, antes de volvernos una presentación del poema leído en inglés, sería un honor poderlo presentar por este programa, y les deseo un muy feliz fin de semana, el que se acerca, y toda una buena semana. Nos veremos pronto, y acuérdense, la cultura y la tristeza se han ido relacionando hace siglos y siglos y siglos, y no son cosas nuevas las que nos cuentan hoy. Cuídense mucho, no se les olvide, aquí abajo de la descripción de este video está el enlace del registro de la Universidad Libre. Para los que son de la Libre y los que no, para los dos, pueden encontrarme ahí por taller formativo, tejido circular, Manuel Acevedo, y ahí despliegan pues la información que les pide. Muchas gracias, esto para continuar el taller y que la universidad pueda recopilar datos. Un saludo muy especial a todos mis amigos, a los que me están viendo y me conocen pues en persona. Muchas gracias por seguir escuchando toda esta retahíla y seguir aprendiendo a tejer conmigo, pues, porque pronto vamos a tener nuestro tercer tutorial de tejido guane. Espero les guste. Saludito, cuídense.